¿Qué son las variables extrañas? ¿Por qué se llaman así? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Te lo voy a explicar de forma fácil. Las variables extrañas o de confusión se definen así. Son aquellas que no son el foco principal del estudio, pero pueden afectar el experimento y generar conclusiones engañosas. O sea que hay variables que sí son el foco principal del estudio. Las extrañas no lo son, pero confunden, por eso llaman de confusión. Son extrañas porque pueden hacer que el investigador cometa errores. Entonces, por ejemplo, el desayuno es una variable. Yo me pregunto si será que esta variable puede influir en la calificación en un examen. O sea, de pronto las personas que desayunan tienen una calificación diferente a las que no desayunan. O depende del tipo de desayuno. Los que coman proteína, los que coman dulces, los que tomen un batido. De pronto haya una relación entre una variable y la otra. Hasta ahí todo bien. Entonces, supongamos que yo reúno un grupo de personas y a todos les digo desayunen cosas diferentes. Y luego les hago el examen y luego pues trato de correlacionar los que desayunaron con la calificación. Hasta ahí todo bien. Ahora viene la variable extraña. Resulta que la inteligencia también influía en la calificación que se obtenía, ¿no? Por eso puede dar lugar a confusiones. De pronto la persona que desayunó, digamos que cereal, fue el que obtuvo una mejor calificación, pero no era por el desayuno, sino porque era una persona simplemente muy inteligente. Entonces ahí es donde yo digo, rayos, está difícil la cosa porque hay variables extrañas o de confusión que generan confusión y que es necesario observar y tratar delicadamente, contemplarlas para no ir a cometer errores. Ahorita al final te voy a decir qué vamos a hacer con esas variables extrañas, pero antes te voy a dar otro ejemplo. Los medicamentos pueden estar relacionados afectando la visión de una persona. Yo de pronto digo, ay, ¿será que este medicamento, el medicamento X, puede que esté afectando la visión de alguien y lo esté empeorando o mejorando o dejando igual? Averigüémoslo. Entonces reúno un grupo de personas, evalúo cómo es su visión al comienzo del estudio, luego les doy unos medicamentos y luego analizo si esa visión cambió para bien, para mal o siguió igual, para correlacionar una variable con la otra. Hasta ahí todo bien, pero ¿se te ocurre alguna variable extraña que podría haber en esta investigación? A mí sí, se me ocurre que la alimentación. De pronto, la visión también puede verse afectada por la alimentación. Y hay personas que, supongamos que durante el experimento les mejoró la visión. Y yo digo, wow, entonces el medicamento sirve para mejorar la visión. Pero no, ¿qué tal que esas personas casualmente, justo en ese tiempo, hayan estado comiendo más frutas y verduras? Zanahoria, que la relacionan tanto con la vitamina A, que es buena para los ojos. Y entonces yo podría llegar a concluir cosas que son falsas. Decir, era responsabilidad y culpa del medicamento. Pero no, resulta que era responsabilidad y culpa de la alimentación. ¿Cómo hago para no cometer esos errores? Chan, chan, ahorita más tarde te lo voy a explicar. Primero, vamos a pasar por el siguiente ejemplo. Un libro puede que esté relacionado y ayude o influencie el aprendizaje de un idioma. Supongamos el idioma inglés. Entonces de pronto yo quiero averiguar, ¿será que ese libro sirve realmente para aprender inglés o es un libro que no sirve para nada? Definitivamente. Entonces ahí estaría la variable libro, que sería, o digamos que estudio de un libro, que sería un recurso, versus la variable aprendizaje. Reúno un grupo de personas, los pongo a leer el libro y al final, bueno, antes y después, realmente no solo al final, sino antes y después, mido su aprendizaje sobre el idioma inglés, o sea, qué tanto saben inglés. Y entonces yo puedo decir, uy, funcionó, el libro es un éxito, o no, es malísimo, nadie aprendió nada. O de pronto unos aprendieron y otros no aprendieron. Entonces yo diría, ¿por qué? Pues porque hay variables extrañas que también pueden influenciar. ¿Se te ocurre alguna? ¿Qué tal la motivación? Es posible que algunas personas, tras leer el libro, sí hayan mejorado su aprendizaje, pero no porque el libro haya estado muy bueno, sino porque estaban terriblemente motivadas y enamoradas del idioma inglés. Y es posible que algunas personas no aprendieron nada, pero no porque el libro fuera muy malo. De pronto el libro era excelente, un muy buen recurso, pero las personas no tenían ninguna motivación.
Entonces, ¿cómo hago yo para realmente poder correlacionar una variable con otra? Estas variables se llaman dependiente e independiente, pero eso te lo explico en otro video y te dejo aquí en la descripción de este video ese otro video en el que te explico eso. Entonces, lo que vamos a hacer para no confundirnos con estas variables llamadas extrañas o de confusión son dos cosas. Una posible cosa es controlar las variables extrañas. ¿Cómo las controlamos? Pues midiéndolas y teniéndolas en cuenta. Por ejemplo, en el caso de que yo quería saber si un medicamento ayudaba o mejoraba la visión de las personas y había una variable extraña que era la alimentación, entonces yo voy a controlar y medir qué comió cada persona en todo ese tiempo o simplemente darles a todos de comer lo mismo para que esa variable esté controlada y de esa manera yo pueda decir, de eso no dependió que mejorara o cambiara la visión porque todos comieron lo mismo, ¿sí? O de eso no dependió porque es que yo lo analicé y, en fin, ¿sí? De alguna manera se controló esa variable. Esa es una posibilidad. Y la segunda es aleatorizar los grupos. O sea, yo voy a dividir a todas las personas que van a participar en el estudio en dos grupos. Uno se va a llamar el control y otro se va a llamar el experimental. Grupo control y grupo experimental. En el grupo control, por ejemplo, voy a tener 20 personas y en el experimental otras 20 personas, pero a todos los distribuyo aleatoriamente. A los del grupo control no les aplico digamos que la técnica o eso que yo quiero medir. Por ejemplo, si quiero saber si el libro ayuda a aprender inglés, entonces el grupo control no va a leer ese libro, va a estudiar por su cuenta, mientras que el grupo experimental sí lo va a leer. Algunos van a estar motivados en el grupo control y otros no van a estar motivados, y en el grupo experimental igual. Va a ser aleatoria, completamente como al azar la distribución entre ambos grupos. De manera que así yo sí puedo medir y evaluar lo que va a pasar con el grupo experimental en comparación con el grupo control. Y de esa manera puedo sacar conclusiones donde las variables extrañas no me confundan, sino que estén como al margen del estudio. Y yo pueda realmente relacionar la variable independiente con la variable dependiente, que son las que son el foco de mi estudio. Y listo, es todo. Así que si aprendiste algo con este video, dale me gusta, suscríbete, compártelo y si te dan ganas, puedes unirte al canal y también hacerme una donación en el botón que dice gracias, que está aquí abajito del video. Y gracias.